Nunca había oído hablar de Santa María del Sol hasta que comencé mi investigación sobre cultos populares y sincretismos religiosos en el interior de México. Fue una recomendación de última hora de un profesor jubilado que mencionó este pueblo como uno de los lugares más peculiares que había visitado en los años 70. Según él, allí existía una devoción intensa a 3 mujeres que, según los habitantes, habían sobrevivido milagrosamente a un incendio y desde entonces realizaban curaciones, bendiciones e incluso predicciones. Era el tipo de cosa que me interesaba mucho, especialmente porque casi no había documentación sobre ellas. Todo se transmitía oralmente y la mayoría de los relatos venían de personas mayores. La idea era pasar un solo día allí, entrevistar a algunos habitantes, fotografiar el altar público y volver con material para un artículo. Llegué temprano, alrededor de las 7 de la mañana. El camino era de terracería y sinuoso, subiendo la sierra entre paisajes secos y extrañamente silenciosos. El letrero de entrada al pueblo estaba desgastado, casi ilegible, con una pintura descolorida de las 3 figuras femeninas que llegaría a conocer como las 3 Marías. El lugar parecía detenido en el tiempo. Casas bajas, calles de piedra, ninguna señal de cobertura celular. Parecía más un escenario abandonado que un pueblo activo. Pero había gente allí, sí. Niños descalzos jugando en el lodo, mujeres barriendo las banquetas con escobas de palma y miradas curiosas viniendo de todos lados en cuanto vieron el coche. Un señor me detuvo aún en la entrada y preguntó si había venido por ellas. Asentí, solo me dijo que no mirara a los ojos de las 3 por mucho tiempo y se fue. El altar estaba en el centro del pueblo, en una pequeña capilla improvisada de madera blanca con muchas flores alrededor. Allí estaban las 3, sentadas una al lado de la otra como estatuas vivientes. Vestían ropas sencillas, faldas largas, blusas con encaje. Pero había algo extraño, algo fuera de lugar. Era imposible decir la edad de ellas. Podían tener 30, 40, 50. Los rostros no combinaban con el tiempo. Piel demasiado lisa, ojos intensos, una presencia que causaba incomodidad. La mayor, según decían, se llamaba María del Refugio. La del medio era María de la Luz y la más joven, María del Consuelo. Me quedé observando desde lejos, tratando de entender qué me incomodaba tanto. Ninguna de ellas se movía, solo los ojos que parecían seguir a cualquiera que se acercara. Pedí permiso para tomar algunas fotos, pero nadie respondió. Un grupo de habitantes se acercó a mí y dijo que eso solo podía hacerse después de una ofrenda. Pensé que era una especie de representación local, algo tradicional. Di una vela blanca que llevaba en el bolso, más como un gesto simbólico que por creencia. La aceptaron y me dejaron fotografiar. Cuando miré a través del lente, tuve la extraña sensación de que ellas estaban más cerca que antes. Miré de nuevo sin la cámara. No, estaban en el mismo lugar, pero había algo en sus ojos, como si me reconocieran. No sé explicarlo. Sentí un escalofrío que recorrió desde la nuca hasta la base de la columna. Guardé la cámara y decidí caminar más por el pueblo. Conversé con algunos niños cerca de la escuela. 2 niñas me dijeron que las Marías a veces visitan los sueños de los habitantes para pedir cosas. Cuando pregunté qué tipo de cosas, se miraron entre sí y dijeron que no podían hablar, o las 3 vendrían a buscarlas. Pensé que era cosa de niños, superstición repetida por los padres. Pero la manera en que lo dijeron no parecía una broma. Una de ellas, la más pequeña, dijo que su primo había desaparecido después de soñar con la María del medio, que despertó gritando, febril, y a la mañana siguiente ya no estaba en la cama. Los padres nunca hablaron sobre eso, y nadie más mencionaba su nombre. La historia del niño me quedó en la cabeza todo el día. Por más que intentara alejar el pensamiento, algo parecía atraerme hacia aquellas palabras.
El pueblo estaba en un silencio extraño, casi opresivo. Las casas parecían observar. Los niños se alejaron rápidamente cuando la conversación giró hacia las Tres Marías. El clima se estaba volviendo cada vez más sofocante. Decidí ir a la casa de una mujer mayor, que me dijeron era una de las pocas personas que recordaba la tragedia del incendio. Necesitaba entender mejor lo que había sucedido allí hace 40 años, lo que hacía a aquellas hermanas tan especiales y temidas. La mujer estaba sentada en la puerta, cosiendo. Cuando me acerqué me miró directamente y una sonrisa discreta se formó en sus labios. Algo en su mirada hizo que el vello de mi nuca se erizara. Habló sobre el incendio, con detalles, cómo el fuego llegó sin explicación, se extendió sin que nadie supiera de dónde, y cómo el pueblo entero había sido presa del pánico. No había explicación. Contó que las 3 hermanas fueron las únicas que sobrevivieron, y cómo todos creyeron que aquello era un milagro. Pero me miró a los ojos y dijo algo que me hizo tragar saliva. Lo del fuego no fue un milagro. Lo que ellas están haciendo con nosotros ahora, eso sí es un castigo. La mujer se levantó y entró en su casa, sin darme tiempo de preguntar nada más. No dije nada, pero el presentimiento de algo muy malo me oprimió el pecho. La tarde fue avanzando, con la sensación de que el tiempo en aquel lugar no pasaba. Decidí regresar a la capilla, sintiendo una especie de urgencia que no podía entender. Al llegar, las 3 Marías estaban de pie, como si me esperaran. Pero, nuevamente, nada se movía. Ninguna de ellas hacía un solo gesto. Las miré, ahora de cerca, y por un instante no pude desviar los ojos. La sensación era que algo dentro de mí estaba siendo succionado, como si estuviera siendo arrastrada hacia una fuerza invisible. Su mirada parecía pedir algo. No sé explicarlo, pero era como si estuvieran esperando que me acercara aún más. Un miedo helado se apoderó de mi cuerpo. Algo dentro de mí quería salir de allí, pero no pude moverme. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sé que, cuando finalmente me alejé, sentía como si las sombras de la capilla me estuvieran siguiendo. Miré hacia atrás algunas veces, pero las Marías ya no eran visibles, aunque sabía que estaban allí. En el camino de regreso al centro, encontré a un hombre anciano sentado frente a una de las casas. Me estaba observando con una mirada fija y profunda, y, sin que yo lo pidiera, comenzó a hablar. Si no regresas pronto a casa, ellas te llevarán, también, dijo, casi en un susurro, como si estuviera hablando de algo que todos sabían, pero nadie se atrevía a discutir. Se levantó lentamente y entró en la casa, sin mirar atrás. No pude entender nada, pero el peso de aquella frase fue arrastrándose conmigo, haciendo aún más difícil respirar. Fui a la cantina del pueblo para tratar de conversar con algunos de los habitantes, algo que me dijera si todo aquello tenía sentido. Pero los hombres allí solo se reían de mí, diciendo que debería tener cuidado con las historias de fantasmas. Ninguno de ellos hablaba abiertamente sobre las hermanas, pero era visible la incomodidad en sus rostros cuando se mencionaba el nombre de las Marías. La tensión era palpable y las miradas intercambiadas entre ellos decían más que cualquier palabra. Sabía que estaba comenzando a tocar algo mucho más grande que una simple devoción popular, algo siniestro que nadie quería que yo descubriera. Sabía que algo estaba mal, pero la verdad es que me sentía atrapada, como si hubiera ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Volví a la capilla, una vez más, por la noche. El pueblo estaba completamente quieto, con pocas luces en las casas. Todo estaba tan calmado, parecía hasta surreal. Cuando llegué allí, las 3 Marías estaban de pie, exactamente en el mismo lugar donde las vi por primera vez, como si el tiempo no hubiera pasado.
Sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión que parecía sentirse en cada respiración. El viento estaba fuerte, pero ellas permanecían inmutables, como si no sintieran la brisa. No pude mirar sus rostros por mucho tiempo. Algo me decía que no lo hiciera, pero la fuerza de su mirada parecía atraerme, como si me estuvieran esperando para hacer algo. Estaba casi hipnotizada, no podía dejar de mirar, pero cuando el viento sopló más fuerte, algo cambió en las sombras a mi alrededor. Tuve la sensación de que había alguien más allí, observando, escondido en los árboles que rodeaban la capilla. Permanecí inmóvil, el miedo consumiéndome, y me di cuenta de que, de alguna forma, las tres Marías también estaban conscientes de ello. Sus ojos siguieron el movimiento de las sombras como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. El aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Todo parecía distorsionarse, y cada segundo, una sensación más fuerte de que estaba siendo observada desde lejos aumentaba. La presión en mi pecho se volvió insoportable. Miré alrededor, tratando de identificar lo que me hacía sentir tan incómoda, y fue entonces cuando noté el detalle más aterrador. Algunas personas se habían acercado sin que yo lo notara. Estaban paradas a distancia, vistiendo ropas antiguas, pero aún así parecían tener un toque moderno, algo fuera del tiempo. Sus ojos estaban fijos en las hermanas, como si estuvieran esperando algo. No me atreví a preguntar, pero sentía que, allí, en aquel lugar, algo estaba a punto de suceder. Las figuras en las sombras estaban creciendo, como si surgieran del propio suelo. Estaba paralizada. El miedo ya no me dejaba razonar correctamente. Era como si hubiera caído en una trampa, de algún tipo de ritual. Fue entonces cuando escuché un sonido, bajo, casi un murmullo pero creciente. Un sonido que parecía venir de las propias piedras de la capilla, como si el suelo estuviera tratando de hablar. Las tres Marías se movieron, lentamente, sin prisa, pero con una gracia desconcertante. Comenzaron a cantar en voz baja una melodía que no pude entender. El sonido parecía arrastrarse por mi mente, entorpeciendo mi percepción. La voz de las hermanas se mezclaba con el sonido de un tambor distante, golpeando al ritmo de mi propia respiración. El miedo se transformó en desesperación, pero mi cuerpo estaba tan pesado que ya no pude moverme. Algo estaba sucediendo allí, y ya no sabía si estaba soñando o despierta. Era como si estuviera siendo arrastrada hacia el interior de la propia tierra. En aquel momento, supe que había presenciado algo que no debería haber visto. Las figuras que estaban a distancia comenzaron a acercarse más, y ya no había vuelta atrás. Todo se volvió turbio y opaco, y cuando miré a las tres Marías, me di cuenta de que ya no eran las mismas. Sus ojos estaban más oscuros, más hundidos. Su sonrisa estaba allí, pero era una sonrisa vacía, como si supieran algo que yo jamás podría entender. Y fue entonces cuando la luz de la capilla se apagó de repente, dejando todo en completa oscuridad. La oscuridad era total. Ya no podía ver nada, ni siquiera las siluetas de las hermanas o de las personas alrededor. El aire estaba denso y húmedo, como si el tiempo se hubiera comprimido y ya no hubiera espacio para respirar. El único sonido que escuchaba era mi propio corazón, latiendo frenéticamente en el pecho. Algo se estaba acercando a mí, algo que no era humano. No pude verlo, pero sentía una presencia pesada, como si estuviera siendo rodeada. Entonces, un crujido, un sonido nítido, como si algo se rompiera, y una risa suave, casi inaudible, llenó el aire. Era como si viniera de todas las direcciones, al mismo tiempo, distorsionando la realidad a mi alrededor. Fue en ese momento cuando vi una luz débil, una vela encendiéndose en el centro de la capilla. Estaba temblando, casi apagándose, pero brillando lo suficiente para iluminar el altar.
Las tres Marías estaban allí, ahora con los ojos fijos en mí, como si me llamaran. No podía mover los pies. El terror me paralizaba. Miré a las figuras a mi alrededor, pero ya habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaban las hermanas y el sonido ahogado de un tambor aún distante. La sensación de que algo estaba a punto de suceder, que estaba a punto de ser arrastrada hacia algo que no podría controlar, se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, todo quedó en silencio absoluto. Ningún sonido, ninguna luz, ningún movimiento. La presión en mi pecho disminuyó y finalmente pude respirar. Miré alrededor y, sin entender cómo, encontré la salida de la capilla. Estaba sola. Las hermanas, las personas, todo había desaparecido. Corrí hacia el pueblo, sintiendo el miedo aún pulsando en mis venas, pero cuando llegué, todo parecía normal. Las casas, las calles, el sonido del viento, nada estaba fuera de lugar. Sabía que algo había sucedido, pero nadie más parecía recordar o darse cuenta. Fui a ver a la mujer anciana nuevamente y ella solo me miró con una sonrisa triste. «Ya sabes lo que ellas quieren, ¿verdad?», dijo sin expresión, como si ya supiera que lo que me había ocurrido era inevitable. La mañana siguiente fue como un borrón. El pueblo estaba en completo silencio, como si nadie más recordara nada. Las tres Marías habían vuelto a la capilla, en sus lugares, como si nada hubiera sucedido. Nadie más habló sobre lo que había ocurrido la noche anterior. Estaba asustada, confundida, pero también sentía que algo muy sombrío había sido sellado allí y que nunca más sería la misma. Ya no pude mirarlas de la misma manera. El peso de saber que había algo terrible detrás de cada milagro de ellas me acompañaba. Ahora, la gente habla de ellas como santas, pero yo sé que el precio por esos milagros es mucho más alto de lo que cualquiera imagina. Nunca más volví a aquel pueblo. Desde aquella noche, nunca más oí hablar de las tres Marías, y nadie más tocó ese tema. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que, de alguna forma, el pueblo de Santa María del Sol sigue allí, guardando sus secretos, esperando a quien se atreva a descubrir la verdad. Es extraño poner esto en palabras, sobre todo porque ni yo entiendo bien lo que pasó aquel día. No quiero que mi nombre esté vinculado a esto, ni el de mi familia. Solo sepan que es real. Fue en San Teodulo, un pueblo pequeño, seco y medio olvidado en el interior, donde cada uno sabe más de la vida del otro de lo que debería. Siempre fue un lugar tranquilo, salvo por los problemas obvios de la sequía y el desempleo. Pero todo se puso de cabeza el día en que decidieron reabrir aquel maldito pozo. La sequía de aquel año estaba peor de lo normal. No había llovido en casi 4 meses. El pasto se convirtió en tierra agrietada. El ganado moría poco a poco y las pipas de agua no daban abasto. Fue por desesperación que excavaron el pozo viejo, aquel en el terreno de la antigua escuela agrícola que estaba clausurado desde los años 70. Recuerdo que nadie hablaba mucho sobre él. Solo decían que había sido cerrado porque era peligroso, pero nadie explicaba por qué. Llamaron a unos hombres con maquinaria, abrieron las rejas de hierro que estaban cubiertas de maleza seca y comenzaron a excavar. El olor que salió de allí el primer día ya era suficiente para que nadie quisiera acercarse. Era un hedor extraño, medio dulce, medio podrido, que se pegaba a la nariz. Al principio nadie le dio importancia. Todos estaban esperanzados de encontrar agua allí, pero en el segundo día de excavación comenzaron a encontrar pedazos de cosas que no deberían estar allí. Parecían estatuas o huesos, pero muy bien dispuestos, como si hubieran sido colocados allí con un propósito. Uno de los albañiles dejó el trabajo y se fue sin dar explicaciones.
Solo dijo que ya no quería meterse con cosas viejas. Al final de la semana, apareció un investigador de la ciudad, un profesor jubilado, de esos que todavía tienen curiosidad por las cosas. Se llamaba Vicente. Fue él quien dijo que los símbolos en las piedras parecían inscripciones prehispánicas que ni siquiera eran mayas o aztecas, algo aún más antiguo. Recuerdo que lo escuché hablar de esto en la radio comunitaria, como si fuera un descubrimiento increíble, de esos que cambian los libros de historia. Él parecía entusiasmado, pero se podía sentir que había algo mal en su forma de contarlo, como si estuviera ocultando algo. Esa misma semana, la primera persona desapareció. Fue una niña, Clara, de 12 años. Sus padres pensaron que había huido, pero no tenía sentido. Nunca había ido más allá de la plaza sola. Al día siguiente, el cuerpo de su perro apareció en la puerta de la escuela agrícola, con los ojos arrancados. La ciudad quedó en shock, pero nadie relacionó esto con el pozo, todavía. Fue solo cuando Vicente desapareció que las cosas comenzaron a descontrolarse por completo. Desapareció por la mañana, sin dejar nota, sin llevarse sus cosas. Desapareció como si se hubiera evaporado. 3 días después, apareció caminando por el campo, con la cara llena de arañazos y los ojos completamente negros. No eran lentes, no era una enfermedad. Era como si los ojos se hubieran convertido en 2 bolas de carbón mojado. Lo más extraño fue que ya no hablaba español. Soltaba unas palabras guturales, secas, como si fueran escupidas desde el fondo de la garganta. Un habitante mayor dijo que se parecía a la lengua que hablaba su abuelo, algo indígena antiguo que ya nadie usaba, y Vicente no era el único. Otras personas comenzaron a desaparecer y volver de esa manera. Al principio, la gente comenzó a reunirse en la plaza para discutir lo que estaba sucediendo. La ciudad entera entró en pánico, pero nadie sabía cómo actuar. Nadie quería llamar a la policía, porque pensaban que el problema era más local de lo que parecía, y todos temían que la cosa fuera peor que una simple coincidencia. Con cada desaparición, más y más gente comenzaba a pensar que algo sobrenatural estaba en juego. Algunas personas, más religiosas, hablaban de maldición. Otras, más escépticas, trataban de buscar explicaciones racionales, como enfermedades o algún tipo de alucinación colectiva. Pero lo peor era cuando aquellos que regresaban ya no eran ellos mismos. Aquellos ojos negros ya no eran de humanos. Parecían ojos de algo que ya había muerto hace mucho tiempo. Las noches se fueron volviendo más pesadas. Durante la semana siguiente, el sonido de las puertas golpeando con el viento, el eco de pasos en las calles desiertas e incluso los ruidos de animales volviéndose extrañamente silenciosos, todo esto hizo que la gente se recogiera aún más temprano. Ya no había fiestas, ya no había reuniones, nada que recordara la vida normal. Y yo, que estaba tan enfocado en las historias y curiosidades de la ciudad, también comencé a alejarme. Algo me decía que me quedara quieto, en casa, el mayor tiempo posible. Y fue cuando una noche, muy tarde, me despertaron unos golpes en la ventana. Algo o alguien golpeaba desde afuera. No era el viento, no podía serlo. El sonido era rítmico, persistente y tan fuerte que me dio la impresión de que algo o alguien estaba tratando de entrar. Cuando miré por la ventana, solo vi oscuridad. Y pronto sentí que había algo más afuera. No sé explicar qué era, pero aquella sensación de ser observado me hizo helar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi mente se volvió un caos. No quería abrir la ventana, pero la curiosidad me venció. Necesitaba saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando, de repente, la sensación desapareció. No vi a nadie, no escuché nada más. Y, por primera vez, la ciudad parecía más vacía que nunca. Pero al día siguiente, al despertar,
Encontré al mismo Vicente, ahora más pálido y con los ojos completamente negros, en la puerta de mi casa. Parecía diferente, como si me estuviera observando todo el tiempo, incluso sin mirarme directamente. Sus palabras, que antes eran incomprensibles, comenzaron a formar frases. No eran frases en una lengua conocida, pero pude entender lo suficiente para saber que me estaba alertando. Dijo algo sobre el pozo, sobre lo que estaba dentro de él, y cómo el pozo quería más. No sé si estaba delirando o si había algo más serio en esto. De cualquier forma, me miró fijamente y me pidió que no siguiera metiendo con lo que no se debe tocar. Y entonces, como si hubiera hecho esto solo para cumplir una misión, se dio la vuelta y se fue. Simplemente desapareció, en medio de la calle desierta. En el fondo sabía que no volvería. La sensación de que aquello ya no era Vicente me corroía. Fui al pozo al día siguiente, y lo que encontré allí casi me hizo perder la razón. La tierra alrededor estaba revuelta, como si algo se hubiera movido de dentro hacia afuera. Las piedras, ahora completamente expuestas, parecían más antiguas que nunca, y el olor que subía de allí era aún más fuerte, más insoportable. Fue cuando me di cuenta de que no solo la ciudad estaba muriendo, sino también las personas. El pozo se las estaba llevando de alguna manera, y estaba más vivo que nunca, y quería más. Quería más gente, más almas. Lo peor es que no sabía qué hacer. Ni quienes buscaban ayuda sabían ya. Todos parecían distanciarse, pero no podíamos irnos. Algo nos estaba reteniendo allí. El profesor Vicente, aquel que estaba tan determinado a entenderlo todo, desapareció de nuevo, pero esta vez fue definitivo. No hubo regreso. Antes de desaparecer, nos dejó una pista. Lo que crees que está en el fondo del pozo es solo una máscara. El verdadero rostro te está esperando. No sabía si estaba delirando o si realmente sabía más de lo que decía, pero lo que me impactó fue esa última frase. Ya no estaba seguro de que el pozo fuera solo un pozo. Era algo mucho más sombrío, más profundo. Aquello no tenía explicación lógica. Nada tenía sentido ya. En el fondo de mi mente, algo susurraba que el agua allí no solo estaba escondida, estaba contaminada. Y lo que subía del fondo no era solo polvo o gases podridos. Era alguna fuerza, alguna presencia. Y se estaba volviendo más fuerte. Aquella noche, cuando el sol ya se había puesto, sucedió algo que nunca olvidaré. El viento estaba extraño, cortante, y las luces de la ciudad comenzaron a fallar, una por una. Fui hasta el punto de luz más cercano para tratar de encontrar algo, cualquier cosa, que explicara la ola de pánico que había tomado el pueblo. Fue ahí cuando vi el primer cuerpo. Estaba en la esquina de la plaza, cerca del antiguo centro de salud, todo contorsionado. Era un hombre, pero sus ojos estaban tan negros que parecía que ya no había nada humano en él. Estaba de pie, pero no se movía. Me quedé parado un tiempo, la garganta seca, tratando de entender lo que estaba viendo. Cuando me acerqué, se volvió lentamente, sus ojos encontrándome. Y entonces dijo, con una voz que no era la suya, «Tú también te perderás». La sensación de ser tragado por aquella mirada fue abrumadora. Era como si la oscuridad me estuviera llamando hacia su interior, como si algo mucho más profundo me estuviera esperando. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un grito. No era solo un grito de miedo, era un grito de terror puro, como si alguien estuviera siendo torturado. Miré hacia un lado y vi a una mujer desfigurada, con los ojos igualmente negros, cayendo de rodillas en la calle. Comenzó a hablar en una lengua que nunca había escuchado antes, y su voz no parecía humana. Era el mismo sonido gutural que Vicente había hecho, pero ahora tenía algo mucho más pesado, algo que parecía venir de dentro de la tierra. Corrí de vuelta a casa, sin mirar atrás. Pero aquella sensación de ser seguido, de ser observado, no me abandonaba.
Lo que fuera que estuviera moviéndose por San Teodulo ahora, ya no era una persona, ya no era algo que yo pudiera comprender. Estaba huyendo de algo que ni yo mismo sabía qué era, y en el fondo sabía que el pozo no pararía hasta tener más víctimas, hasta que todos allí fueran transformados, de alguna manera. Cuando llegué a casa, cerré las ventanas y las puertas, tratando de protegerme, pero el silencio era ensordecedor. Ya no había ruido de animales, ni de viento, ni de gente. Las personas comenzaron a aislarse, las casas quedaron cerradas, y la ciudad parecía estar muriendo por dentro. Ya no se escuchaban risas, conversaciones, nada. Todo estaba tomado por una oscuridad extraña que parecía crecer cada día. Ya no podía saber si todo estaba sucediendo en mi cabeza o si realmente las cosas se estaban transformando en algo que ya no tenía control. Comencé a escuchar susurros en las paredes, voces bajas que me llamaban, que me pedían ir hasta el pozo. No sé si eran alucinaciones o si la presencia de abajo realmente estaba tratando de atraparme, pero sabía que, si iba hasta allí, no volvería. Al día siguiente, todo se volvió aún más extraño. Las personas que antes estaban desapareciendo, ahora regresaban, pero ya no eran las mismas. No eran las mismas personas. Parecían vacías. Sus cuerpos estaban allí, pero sus ojos, sus gestos, todo en ellas estaba apagado, como si fueran marionetas controladas por algo externo. Vi a otra persona así, Pedro, el dueño de la panadería. Me miró y sentí un peso tan fuerte en el pecho como si me estuviera forzando a ver algo que no quería ver. No dijo una palabra, solo miró en dirección al pozo y, enseguida, se alejó, yendo hacia donde nadie más se atrevía a ir. Sin embargo, no fue lo que sucedió después lo que me dejó completamente conmocionado. Aquella noche, un grupo de personas se reunió en la plaza. Ya no estaban tratando de entender, ya no tenían miedo. Simplemente sabían que algo estaba sucediendo y no podían escapar. Cuando comenzaron a marchar hacia el pozo, una sensación de desesperación se apoderó de mí por completo. No podía dejar que sucediera. Traté de correr hacia ellos, pero cada paso parecía más difícil, como si la tierra me estuviera jalando hacia abajo. Finalmente, llegué hasta el borde de la plaza y vi algo que nunca olvidaré. Aquellas personas se estaban arrojando al pozo, sin miedo, sin vacilación, como si estuvieran yendo a casa. La noche cayó, pero la ciudad parecía más iluminada que nunca, con una luz pálida, como si el propio pozo estuviera reflejando una energía invisible. Quedé paralizado, sin saber qué hacer. Ya no podía huir. La ciudad entera parecía haberse entregado. Cuando miré hacia atrás, vi más sombras acercándose, pero ya no eran sombras humanas. Eran formas oscuras, como siluetas distorsionadas, que se arrastraban por el suelo, como si estuvieran esperando a alguien para llevarlas hasta el fondo. Pero yo sabía que no podía entregarme. Aquellas criaturas ya no eran personas. Y aquel pozo, yo sabía lo que quería. Al día siguiente, el pueblo estaba vacío. Ya no había nadie en la plaza, en las calles, en las casas. Fui uno de los pocos que no se entregó a lo que estaba sucediendo. Pero, al mirar alrededor, me di cuenta de que yo tampoco estaba libre ya. Algo muy antiguo había despertado, algo que había tomado el control de todo. Todavía escucho las voces a veces, me llaman, y sé que el pozo quiere que vaya hasta allí. Pero nunca más volveré. Lo que sucedió en San Teodulo no fue solo el despertar de un culto antiguo, fue el despertar de algo que estaba allí desde antes de nuestros ancestros. Algo que no puede ser comprendido, pero que nunca dejará de alimentarse. Hoy solo quedan recuerdos de aquel lugar,
Un lugar que, antes, parecía tan familiar y acogedor. Pero quien se atreva a volver, no encontrará a nadie más. El pozo está allí esperando y yo soy solo uno más que escapó por poco. Sé que esto no terminará aquí. El pozo todavía está sediento y querrá más. Hay cosas que uno guarda por miedo a parecer loco. Pasé años sin hablar de esto con nadie, pero últimamente supe de unos relatos que me hicieron sentir que tal vez no fue solo cosa de mi cabeza. Tal vez alguien ya haya pasado por algo parecido. No ocurrió en una ciudad grande, ni en un lugar conocido. Fue en un pueblito en las montañas, donde nació mi abuela. De esos pueblos donde todos se conocen por su nombre y cualquier cosa diferente llama la atención. Regresé allí después de mucho tiempo solo para acompañar a mi madre en el desfile del Día de Muertos. La última vez que había ido era niña y solo recordaba los colores, las velas, las calaveras. Esta vez fue diferente, aterrador incluso, y no hay día que no piense en eso. La tradición en el pueblo es fuerte. Hacen altares en casa, llevan comida a las tumbas y al final de la noche está el desfile, que es la parte más esperada. Gente vestida como calaveras, faroles hechos con papel, música triste, pero hermosa. Este año, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Desde que llegué, encontré el ambiente extraño. La gente estaba demasiado callada, incluso durante el montaje de los altares, que siempre fue un momento alegre. Los niños no jugaban entre las tumbas como antes, y hubo un momento en que noté a un grupo de ancianas susurrando mientras nos miraban a mi madre y a mí, como si hubiéramos perdido algo, o como si no nos hubieran avisado de algo. Era una incomodidad sutil, pero constante, como si hubiera algo flotando en el aire. En la noche del desfile, nos dirigimos a la plaza central, donde comenzaba el cortejo. Todo estaba más oscuro de lo que recordaba. Las velas apenas iluminaban los rostros de las personas. Algunas pasaban junto a mí y apenas respondían un «buenas noches». Parecían medio ausentes. Lo que me dejó más inquieta fue cuando vi al tío Ernesto, hermano de mi abuelo. Había muerto de un derrame cerebral 2 años antes. Lo vi pasar justo frente a la farmacia, de la misma manera que siempre caminaba, con las manos cruzadas en la espalda, sombrero de paja viejo y camisa a cuadros abierta en el pecho. Pero nadie parecía sorprendido, ni siquiera mi madre. Cuando pregunté, ella solo dijo que debía estar confundiéndolo con su hijo, pero el hijo del tío Ernesto es panzón y camina cojeando. Aquel hombre era el tío, idéntico. Durante el desfile, vi más rostros que me pusieron la piel de gallina. Doña Clarita, que atendía la tienda, murió el año pasado. Su marido, que murió mucho antes, también estaba allí. Estaban en el cortejo como si nada hubiera pasado. Y lo más extraño, todos parecían muy callados. No hablaban, no sonreían, solo caminaban al ritmo de la música mirando al frente, sin parpadear. Le pregunté a mi prima, que vive allí, si esto formaba parte de alguna nueva representación. Me miró con susto en el rostro y dijo, «Quédate cerca de mí». «Sí», y no quiso hablar más del asunto. Después de eso comencé a notar otra cosa. Algunas personas del pueblo que siempre participaban no estaban allí, y nadie comentaba sobre ellas, como si nunca hubieran existido. La sensación de que algo estaba fuera de lo normal fue creciendo. Fui reconociendo cada vez más rostros que deberían estar muertos. Pero lo que me dejó completamente helada fue ver a mi abuela. Estaba en medio de la multitud, de la mano con un niño que nunca había visto. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años. La vi ser enterrada. Vi el cuerpo. Pero allí estaba ella, igualita, con la misma trenza larga, el mismo rebozo morado e incluso la verruga en la barbilla. Me miró de reojo, solo de reojo.
Pero aquella mirada no parecía ser suya. Era como si me estuviera observando, pero sin ninguna emoción. Una mirada que atravesaba. Quedé paralizada. Ni siquiera pude llamar a mi madre, ni a mi prima. Solo pude quedarme allí parada, con el corazón acelerado, mientras ella desaparecía en medio de la procesión. Fue en ese momento cuando todo comenzó a tener sentido. O, mejor dicho, comenzó a tener menos sentido. Vi la primera cosa extraña. En el momento en que mi abuela desapareció entre la multitud, me di cuenta de que las personas se estaban dispersando. El desfile ya estaba llegando a su fin, pero algunas personas continuaban allí, paradas en un estado de casi trance. Vi a doña Clarita con su bastón y al tío Ernesto de nuevo, pero esta vez estaban más alejados en una esquina, como si estuvieran esperando algo. No sé cómo explicarlo, pero era como si supieran que los estaba observando. Lo más extraño de todo es que nadie más parecía notarlo. Ninguna de estas personas que estaban con los cuerpos ya enterrados nos miraban, pero sentía que estaban observándonos. Me sentí como si estuviera siendo analizada. La tensión en el aire se volvió insoportable y un frío extraño comenzó a envolverme. Era como si estuviera congelada, pero al mismo tiempo una sensación de calor intenso subía por mi columna. Las velas de los altares comenzaron a apagarse, una por una. No de forma normal, como si el viento las hubiera apagado. Era como si un peso estuviera cayendo sobre ellas, una fuerza invisible. Pero lo que más me heló fue el sonido. Un sonido ahogado, como si alguien estuviera susurrando, pero nadie abría la boca. Cuando miré alrededor, me di cuenta de que más personas estaban desapareciendo. No es como si se hubieran ido, sino como si simplemente se desvanecieran. Era como si el desfile estuviera desintegrándose. Algo se estaba llevando a todos. En ese momento, mi cuerpo comenzó a reaccionar solo. Ya no sabía qué hacer, así que me dirigí hacia la plaza, donde algunas personas aún se agrupaban. En el camino, vi a un grupo de niños. Algo me decía que estaban mal. Eran aquellos niños que siempre corrían y jugaban durante el desfile, pero ahora estaban completamente callados, quietos, observando la calle con ojos grandes, desorbitados, como si estuvieran esperando algo, como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Me acerqué a una de ellas, una niña de cabello corto y ropa de flores, y casi grité. Sus ojos estaban completamente negros. No había iris, no había blanco, solo negro. Y lo peor, estaba sonriendo. No era una sonrisa natural, sino una sonrisa forzada, como si no fuera ella. Mi instinto fue alejarme de allí, pero algo me lo impidió. El miedo, tal vez, pero también la curiosidad. Era como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia aquel lugar y al mismo tiempo alertándome para no ir más lejos. Pasé por varias personas que parecían imitar perfectamente a los vivos, pero con cada mirada, más segura estaba. No eran ellos. Estaban allí, pero no estaban. Algunos parecían desinteresados, otros parecían estar estudiándome. Cuando miré a mi madre, estaba parada, en silencio, con los ojos fijos en el vacío. No me miraba. No miraba nada. Estaba como en trance. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba ir hacia ella. Fue cuando vi, al borde de la plaza, a una mujer con un vestido blanco. Tenía el cabello recogido de una manera que me resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Al acercarme a ella, mi corazón latió fuerte. Era la mujer que había desaparecido meses antes, la hermana de doña Clarita. Estaba allí, de pie, en medio de la calle, como si acabara de llegar. Pero yo sabía que estaba muerta, lo sabía. Y entonces me miró. Aquellos ojos vacíos como si estuviera esperando algo. Ya no podía controlarme. Grité por mi madre,
por mi prima, pero nadie respondió. Fue en ese momento que todo se derrumbó. No sé explicar cómo, pero todo a mi alrededor parecía distorsionarse. Las luces comenzaron a parpadear y en segundos, la plaza entera estaba cubierta por una oscuridad espesa. Las personas a mi alrededor desaparecieron, no literalmente, pero estaban ausentes. Podía ver sus siluetas, pero no sentía sus presencias. La sensación era que ya no estaban allí, sino imitando quiénes eran. La mujer con el vestido blanco, que antes estaba parada en la calle, ahora estaba frente a mí, con los ojos fijos en mí. La sensación de algo profundamente equivocado se instaló en mi pecho, como si estuviera siendo observada por algo que no debería estar allí. Intenté correr, pero mis piernas estaban pesadas. Estaba paralizada, sintiendo el aire helado que ahora lo dominaba todo. Fue cuando escuché el susurro. No un susurro cualquiera, sino algo viniendo de dentro de mi cabeza. Un murmullo ahogado, como si hubiera voces en todas direcciones, hablando en un idioma extraño pero con una única palabra clara: vuelve. El miedo se transformó en pánico. Sabía lo que esto significaba, sabía lo que estaba sucediendo, pero no podía entender cómo. Aquellos que se fueron ahora estaban siendo reemplazados. ¿Y yo? Yo estaba en medio de esto, sin saber cómo salir, sin saber si ya estaba siendo observada por algo que no era humano. Me forcé a caminar hasta donde estaba mi madre. Ella seguía parada, sus ojos fijos en el vacío, como si estuviera en un trance profundo, pero al mismo tiempo sentía que ya no era ella. Lo que estaba allí no era mi madre. Era una copia, algo sin vida, sin alma, y me di cuenta de que ella no era la única. Cada persona que conocía, cada rostro familiar, ahora estaba allí, pero no estaba. Ninguna reacción, ningún sonido, solo cuerpos, caminando sin conciencia, sin presencia. No sabía lo que estaba pasando, pero una sensación insoportable de desesperación se apoderó de mí. Necesitaba salir de allí. Fue entonces cuando vi lo peor. En la esquina de la plaza, cerca del cementerio, estaba mi abuelo. Lo vi muy bien, con aquel mismo sombrero que usaba. Lo vi claramente, con su expresión gruñona, como siempre fue, solo que él tampoco era él. Sus ojos estaban vacíos. Sabía que mi abuelo había fallecido hace años, pero allí estaba, como si hubiera vuelto, como si fuera la persona que era antes. Pero, al mirar más de cerca, supe que no era él. No se movía, no respiraba. Era un ser que no debería estar allí. Era una copia, como los otros. No eran nuestros seres queridos. Estaban imitando. Ya no pude mirarlo más. El miedo me consumió. Corrí de vuelta hacia mi madre. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Lo único que sabía era que no estaba segura allí y que necesitaba salir antes de que los dobles me encontraran también. Y entonces, al volver a casa, ocurrió lo más extraño. El pueblo parecía vacío. El cielo estaba completamente negro y ya no había nadie en las calles. Como si todos hubieran desaparecido. Ya no estaban las siluetas. Ya no estaban los susurros, solo un silencio absoluto. Llegué a casa. Cerré la puerta con llave, sin saber qué hacer. Como si hubiera escapado de algo que aún estaba allí, al acecho. Pero no vi a nadie más después de eso, ni a los que se fueron, ni a los que quedaron. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cuando el sol finalmente apareció al día siguiente, esperaba que todo hubiera sido un delirio, que mi mente me hubiera jugado una mala pasada, pero no fue el caso. El pueblo parecía diferente. El mismo lugar, pero con algo profundamente equivocado en el aire. Las personas estaban más distantes, más frías.
como si a nadie le importara nada más. Intentaba conversar con mi madre, pero ella estaba cada vez más callada, y cuando hablaba, su voz parecía vacía. Cada palabra sonaba como si estuviera siendo dicha por otra persona. Las expresiones en su rostro, que antes eran familiares y llenas de vida, ahora eran impuestas, como si fuera una máscara, y yo sabía lo que aquello significaba. Intenté contar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba cansada, que todo no era más que una alucinación. Incluso mi propio padre, que siempre fue escéptico, me miró con una sonrisa forzada, como si me creyera loca. Pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba. Era como si él también estuviera perdido. Lo peor es que no era solo mi madre. Todos estaban así. Los antiguos amigos de mi abuela, los vecinos, todos se comportaban de la misma manera, como si hubieran sido reemplazados por algo que intentaba imitar a los originales, pero fallaba en ser convincente. Y esto solo aumentaba mi sensación de que estaba completamente sola en esta pesadilla. Peor de todo ocurrió cuando fui a visitar el cementerio. Necesitaba ver la lápida de mi abuelo. Necesitaba asegurarme de que todavía estaba allí. Cuando llegué, sentí esa opresión en el pecho nuevamente. El lugar estaba demasiado quieto, sin vida. Las flores en la tumba estaban marchitas y el olor a tierra parecía más fuerte que nunca. Pero lo que casi me hizo desmayar fue lo que encontré frente a la tumba de mi abuelo. Había una persona allí, parada, mirando fijamente la lápida. Era una figura alta, con sombrero, exactamente como mi abuelo. Pero yo sabía que no era él, era otra copia. Aquel hombre no tenía alma, no tenía nada por dentro. Solo un cuerpo vacío imitando la apariencia de lo que alguna vez fue. No sé cómo logré huir de allí, pero mis pasos eran rápidos, desesperados. Cuando volví a casa, el mundo parecía haber cambiado. Las calles, las personas, todo. Pero nadie más parecía notar la diferencia. Era como si todos fueran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero fingieran que nada estaba mal. Y lo peor es que yo sabía. En algún momento, yo también podría ser reemplazada. Como todos. Ya no había nadie en quien confiar. La casa, que antes era un lugar de confort, ahora era solo un espacio vacío, un lugar donde me sentía cada vez más atrapada. La sensación de que algo me estaba observando, de que ellos me estaban esperando, no me dejaba en paz. Aquella noche, finalmente algo sucedió. Estaba en mi habitación, mirando por la ventana cuando vi algo en el horizonte. Era una figura. No era una persona, sino una sombra. Una sombra que parecía moverse de una manera incorrecta. No era humana. La figura se quedó allí parada, por un buen tiempo, mirándome directamente. Yo sabía lo que era. Era uno de esos seres. Una copia. Me estaba observando, esperando el momento adecuado para acercarse. La idea de que pudiera entrar en cualquier momento a mi casa me dejó completamente desesperada. Ya no sabía qué hacer, a dónde ir. Sentía que estaba completamente sola. Al día siguiente, el pueblo parecía aún más extraño. Todo estaba demasiado quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté salir, pero la sensación de estar siendo observada me envolvió. Era como si cada paso que diera fuera monitoreado, como si las sombras a mi alrededor estuvieran esperando un error para atraparme. Pasé todo el día dentro de casa, encerrada, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Pero entonces, algo sucedió. Por la ventana vi a mi vecino, el señor Ramírez, parado en la puerta de su casa. Tenía la mirada vacía, como los demás. Pero lo que me hizo temblar fue el hecho de que comenzó a moverse, como si me estuviera llamando. No se movía como una persona normal, sino que parecía que se estaba arrastrando. Era como si se estuviera esforzando por caminar.
pero sin lograrlo, como un fantasma tratando de manifestarse. Yo sabía que aquello no era normal. Mi mente ya estaba tratando de alertarme, pero no quería creerlo. La sensación de estar en una prisión creciente aumentaba cada segundo. Quería correr, pero algo me retenía. El miedo paralizaba mis piernas. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente algo terrible estaba sucediendo allí. Volví a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Aquel sentimiento de que todos me estaban observando me sofocaba. Y fue en ese momento cuando escuché un golpe en la puerta. Era un golpe suave, pero constante. Sabía que no debía abrir, pero como si fuera una fuerza invisible jalándome, me vi acercándome a la puerta. Solo quería entender lo que estaba pasando. Cuando abrí no vi a nadie. Solo un pedazo de papel, doblado de forma precisa, estaba en el umbral. Tomé el papel, temblando, y al abrirlo, encontré una única palabra escrita en él: vuelve. La palabra parecía haber sido escrita por alguien, pero la tinta estaba extrañamente borrosa, como si hubiera sido escrita por una mano temblorosa. Algo en mí explotó de pánico. Sabía que este mensaje era para mí, y también sabía que ya no tenía a dónde correr. Aquella noche, algo cambió dentro de mí. Ya no podía permanecer en silencio. Necesitaba hacer algo. Fui al cementerio nuevamente, decidida a encontrar respuestas. Cuando llegué, vi lo que me hizo perder la capacidad de respirar. Las lápidas se estaban moviendo, no de una forma que pudiera explicarse. Se desplazaban lentamente, como si las personas debajo de la tierra estuvieran tratando de salir. Vi los nombres en las lápidas, pero los rostros eran diferentes. No eran los rostros que conocía. Eran como copias de las personas que amaba, pero sus expresiones estaban distorsionadas, como si estuvieran en un estado de sufrimiento. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer. Algo me jaló hacia la entrada del cementerio, una fuerza invisible. No quería ir, pero mis pies parecían andar solos, guiados por algo que no podía entender. Las sombras a mi alrededor se alargaban, como si algo se estuviera acercando. Sentí que, tarde o temprano, las copias llegarían hasta mí. Sabían quién era yo, sabían lo que temía, y tal vez ya se estaban preparando para reemplazarme. Me sentía como si hubiera sido marcada, como si mi vida estuviera a punto de ser borrada de una vez por todas. La noche siguiente, fui invadida por una sensación de inevitabilidad. Ya no había duda, aquello estaba sucediendo. Aquellas personas, aquellos dobles, se estaban propagando. Y sabía que en algún momento sería mi turno. La ciudad estaba cada vez más vacía, más silenciosa. Nadie más parecía notar lo que estaba sucediendo, como si todos se estuvieran entregando a aquella extraña realidad sin cuestionar. Me sentí completamente aislada, como si fuera la única que aún mantenía una conexión con lo que era real, pero al mismo tiempo sabía que en cualquier momento todo esto podría desaparecer. O yo. Decidí confrontar a mi madre. Necesitaba saber si todavía era la misma, si aún tenía algo de la mujer que me crió. Cuando entré en casa la encontré, en la cocina, moviendo algo sin sentido. No parecía tener un propósito, pero el movimiento era mecánico. Su expresión estaba vacía, sin vida. La llamé, pero no respondió. El silencio llenaba el ambiente, como si todo a mi alrededor hubiera sido tragado por una calma mortal. Lo que antes eran gestos familiares, ahora parecían solo gestos vacíos, repetidos por una máquina. Fui hacia ella, y algo en el fondo de sus ojos, algo muy sutil, me hizo detenerme. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Ella no estaba allí. Miedo me consumió, pero al mismo tiempo una rabia, un deseo de gritar, de luchar contra todo aquello, se apoderó de mí.
No podía simplemente aceptar que todos estaban siendo llevados. No podía quedarme de brazos cruzados mientras las personas que amaba eran reemplazadas por estas copias. Mi corazón latía fuerte, mi mente iba a 1000 por hora. Sabía que necesitaba salir de allí. Ya no podía confiar en nadie, ya no había seguridad. Decidí salir por la noche, sin rumbo, solo para escapar de esta realidad distorsionada. Tal vez fuera mi única oportunidad de encontrar una respuesta. Tal vez fuera la única forma de no convertirme en otra de esas sombras. Fui caminando por las calles, cada paso volviéndose más pesado. El silencio de la ciudad era casi ensordecedor, como si todo estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Llegué hasta la plaza central, donde las velas aún estaban encendidas en memoria de los muertos. Pero aquella noche las velas parecían incorrectas. Ardían sin humo, sin llama real. Solo luz, una luz pálida, que no traía calor. El viento estaba quieto, no había movimiento alguno. Fue cuando vi la figura de una mujer acercándose a la plaza. Era mi abuela, pero no podía ser. Ella había muerto hacía meses. Venía hacia mí con pasos lentos, sin hacer ruido. Su cabello se balanceaba, pero su expresión estaba vacía, como la de todos los demás. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo me paralizaba. Ella se detuvo justo frente a mí y se quedó mirándome con ojos sin vida. No había ninguna emoción en ellos. Era una cáscara vacía. No era mi abuela. Era una copia. Sentí un escalofrío helado recorrer mi columna, pero no podía simplemente dar la vuelta y huir. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Fue cuando abrió la boca, pero no salió sonido alguno. No podía soportarlo más. Sabía que el pueblo estaba siendo consumido y que tal vez, muy pronto, yo también sería borrada de la memoria de todos. La sensación de estar siendo observada nunca desapareció. El silencio pesado estaba en todos los rincones, en cada movimiento, como si la propia ciudad estuviera esperando el momento adecuado para tragarme. Ya no sabía en quién confiar. Ya no sabía si yo misma no estaba comenzando a ser tomada por aquella cosa, aquella copia. La mujer que se hacía pasar por mí. Abuela estaba frente a mí, inmóvil, como si esperara que yo hiciera algo. El tiempo parecía haberse detenido. No había sonido. No había vida. Solo aquella presencia silenciosa que me observaba. Sabía que no podía continuar allí, pero no lograba moverme. Era como si algo hubiera atado mis pies al suelo. La figura de mi abuela, o lo que fuera, se acercó lentamente. Con cada paso suyo, mi respiración se volvía más difícil. Sabía que no era real, pero eso no ayudaba. Quería gritar, pero mi voz parecía encerrada. No había nadie alrededor. Era como si todos hubieran desaparecido, como si la ciudad se hubiera apagado junto con ellos. La mujer extendió la mano, como si me invitara a tocarla, pero yo sabía que eso significaría el fin de todo, el fin de quién era yo, de quiénes éramos todos nosotros. Y entonces, algo inesperado sucedió. En el momento en que tocó mi piel, la ciudad alrededor pareció desintegrarse. El suelo temblaba, y una ola de calor me envolvió, seguida de un frío intenso. Fui jalada hacia algo que no pude comprender. Era como si una cortina de realidad hubiera sido rasgada, y yo estuviera siendo arrastrada a un espacio vacío, sin límites, sin lógica. No podía respirar, y el pánico me consumía, pero antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, todo se detuvo. De repente, estaba de vuelta en casa, como si nada hubiera sucedido. La noche estaba tranquila, el viento suave, pero había algo diferente. No podía explicarlo, pero sentía que ya no estaba sola,
que algo había cambiado definitivamente. La sensación de que estaba siendo observada, de que había algo detrás de mí, me persiguió hasta el último momento. Pero no sabía qué hacer. El pueblo parecía igual, pero estaba lejos de ser el mismo. Las personas estaban en sus lugares, las mismas figuras, los mismos rostros, pero yo sabía que no eran las mismas. No era posible. Y hasta hoy, no sé lo que realmente ocurrió aquella noche, lo que era real, lo que era ilusión. Todo lo que sé es que, de alguna manera, el pueblo se volvió más sombrío, más vacío, y yo, bueno, no sé si soy la misma, no sé si aquello, si aquellas copias, si toda aquella pesadilla realmente terminó. Tal vez, algún día, yo sea la próxima. Tal vez todo haya sido una gran mentira, o tal vez lo que vi haya sido real, más real que cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Solo sé que, hasta hoy, el pueblo ya no es el mismo. Y, quizás, yo tampoco lo sea. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder en mi vida, pero créeme, lo que ocurrió en aquel pueblo es algo que no puedo olvidar. Era una mañana calurosa de agosto, y el calor en el pueblo parecía más sofocante de lo normal. Las plantaciones de maíz se estaban marchitando, algo que ya venía sucediendo desde hacía semanas, pero nadie podía explicar el motivo. Los agricultores estaban cada vez más desesperados, y los más ancianos murmuraban sobre un presagio, algo que ya habían escuchado en las historias antiguas, pero la verdad es que nadie esperaba lo que vendría después. Todo comenzó cuando una mujer regresó al pueblo, alguien que hacía mucho tiempo había sido expulsada y llamada bruja. Llamada Ana, había sido desterrada décadas atrás por motivos que ni los más viejos recordaban bien. Lo que sabíamos es que el pueblo nunca fue el mismo después de su partida. Durante todo ese tiempo, ella vivió alejada, pero algo la trajo de vuelta, o mejor dicho, algo la llamó. Nadie podía decirlo con certeza, pero ella llegó y, con ella, algo extraño comenzó a suceder. La noche en que Ana apareció en la plaza central, los campos de maíz, que hasta entonces solo estaban enfermos, comenzaron a crecer de manera inusual. Cuando digo crecer, me refiero a la forma de las plantas, que se retorcían y se erguían de manera bizarra. Algunas plantas parecían tener formas humanas, con los granos de maíz aglomerándose de tal manera que se asemejaban a cuerpos contorsionados, y a medida que caía la noche, surgían los susurros, murmullos bajos e incomprensibles que venían de dentro de los maizales. No era el viento, no era nada que alguien pudiera explicar, pero era como si las propias plantas estuvieran hablando. La tensión en el pueblo aumentó rápidamente. El líder religioso de la comunidad, un hombre llamado Padre Gustavo, convocó una reunión urgente con todos los fieles. Estaba convencido de que la causa del sufrimiento de las plantaciones estaba vinculada al regreso de Ana. Insistió en que el pueblo necesitaba ser purificado, que la tierra necesitaba ser exorcizada, como una manera de alejar el mal que había sido traído de vuelta. Yo, como muchos otros, era escéptico, pero lo que más me inquietaba eran aquellos murmullos. No eran de personas, y el sonido era el sonido de algo antiguo, algo que nunca debería haber sido escuchado. La noche en que el padre organizó el exorcismo, el pueblo entero estaba reunido en la plaza. Todos estaban en silencio, excepto por el sonido de los granos de maíz crujiendo, como si estuvieran tratando de liberarse. La atmósfera estaba cargada, y una sensación de desesperación parecía apoderarse de cada persona allí. Nunca sentí tanto miedo, pero lo que nadie sabía, ni el padre ni los otros fieles, era que aquel maizal estaba guardando secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. Y aquella noche, los secretos de la tierra volverían a la superficie.
Cuando el padre inició el ritual, una sensación de frío se apoderó de todos. Yo estaba cerca de la hoguera, escuchando las palabras del padre mientras rezaba. Pero la atención de todos parecía dividida entre lo que sucedía en el campo y lo que estaba ocurriendo en el propio corazón de cada uno. Los árboles alrededor estaban silenciosos, como si hasta la naturaleza estuviera observando. Entonces, algo extraño sucedió. El maíz, que hasta entonces estaba quieto, comenzó a balancearse, pero de una forma que no era natural. No había viento, no había razón para que los tallos se movieran de esa manera. Era como si algo se estuviera moviendo por dentro. Fue cuando lo vi. Entre las plantas, algo se formó. No era una simple planta, sino una figura humana, con la silueta de un hombre, pero hecha de maíz. El rostro estaba oculto, pero la presencia era inconfundible. El susurro de los granos aumentó, y pude jurar que estaban diciendo el nombre de Ana, repetidamente. No era solo el maíz lo que se movía, sino la tierra, como si las raíces se estuvieran levantando del suelo, como si quisieran salir de allí. La sensación era que estábamos siendo observados, como si la propia tierra estuviera viva. El padre intentó continuar con las oraciones, pero sus ojos estaban fijos en las formas que comenzaban a surgir en el maizal. Se encogió cuando una de las figuras hechas de maíz se acercó al borde del campo, como si estuviera viniendo hacia nosotros. No era una persona, sino algo que imitaba a una persona. Los demás alrededor estaban en pánico, y fue cuando el padre gritó para que todos se alejaran. Pero nadie se movió. Nadie parecía poder moverse. Era como si la tierra nos estuviera sujetando. De repente, el silencio se apoderó del pueblo. Ya no había susurros, ya no había balanceo de las plantas, solo una calma sepulcral. Sentí el aire helado en mi piel, como si la noche se hubiera vuelto más densa de una manera que no era natural. Y fue en ese momento que la mujer, Ana, apareció en medio de la plaza. Estaba parada allí, sin decir una palabra, pero su presencia era abrumadora. Miró hacia el campo, hacia el maizal, y sus ojos parecían conocer lo que estaba sucediendo. Nunca había visto a alguien tan imperturbable, como si ella fuera parte de la tierra, como si estuviera conectada a aquella situación de un modo que nadie más entendía. Fue entonces cuando el padre comenzó a gritar, pero no palabras de exorcismo. Estaba gritando, no de miedo, sino de dolor, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Cayó de rodillas, y al mirarlo, vi el maíz comenzar a moverse a su alrededor, como si las plantas lo estuvieran envolviendo. Pero no fue solo él. Cada persona allí comenzó a sentir algo, como si la tierra estuviera reaccionando, tomando parte de nosotros. Fue cuando me di cuenta de que el maizal estaba más que vivo. Estaba exigiendo algo, como si quisiera cobrar algún precio por lo que le habían hecho. El miedo se apoderó de todos, pero nadie se movía. Las personas estaban paralizadas, como si el propio suelo estuviera sujetando sus pies. Logré dar un paso atrás, pero el aire parecía denso, como si estuviera siendo jalado hacia abajo. Fue entonces cuando vi algo aún más aterrador. Las figuras de maíz, aquellas formas humanas hechas por las plantas, comenzaron a moverse. No de forma sutil, sino de forma casi orgánica, como si estuvieran caminando solas, como si fueran cuerpos en descomposición tratando de levantarse. Pero lo más extraño fue el sonido que hacían. No eran pasos, eran gemidos, como si cada movimiento fuera una lucha contra algo que las mantenía atadas a la tierra. Ana permaneció allí, observando todo con una calma perturbadora. No sabía si ella estaba viendo lo que nosotros veíamos, pero la sensación que tenía era que ella sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Cuando las figuras de maíz comenzaron a rodear al padre, él no resistió, no por miedo,
sino porque parecía que estaba siendo consumido por algo mayor, algo que no podía ser explicado. Vi las raíces de las plantas entrelazándose alrededor de sus pies, jalándolo hacia el suelo, como si la tierra quisiera tragarse al hombre. Intentó soltarse, pero las raíces parecían más fuertes cada segundo. El pánico finalmente se extendió entre los fieles. Algunos comenzaron a correr. Otros simplemente cayeron de rodillas, como si estuvieran aceptando que lo que estaba sucediendo allí no tenía explicación. Aquel maizal estaba tomando el control de todo, de todos nosotros. Ya no sabía qué hacer, y la sensación de que algo estaba observando, algo mayor que nosotros, era cada vez más insoportable. Miré hacia un lado y vi a Ana acercándose a las figuras de maíz, como si hubiera sido llamada. Se movió con una calma sobrenatural, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo, como si la tierra supiera que ella era una parte fundamental de todo esto. Cuando entró en el campo, las figuras de maíz se abrieron para darle paso. No fue un gesto de reverencia, sino más como si estuvieran cediendo, como si la tierra reconociera su presencia. Pasó en medio de aquellas figuras humanas y con un gesto simple, las plantas comenzaron a inclinarse, como si respondieran a algo que solo ella podía entender. Fue entonces cuando los murmullos regresaron, pero ahora eran más altos, más urgentes. Era como si la tierra estuviera gritando. Y Ana parecía en paz, como si estuviera en casa. Pero lo más aterrador sucedió después. Aquellas figuras de maíz que antes parecían estar cobrando vida, comenzaron a desaparecer. No como si se desintegraran, sino como si fueran absorbidas por la tierra, como si desaparecieran sin dejar rastro. El maizal, que antes estaba dominado por aquellas formas grotescas, ahora estaba nuevamente quieto, en un silencio absoluto. Ya no podía entender nada. Lo que fuera que hubiera sucedido allí, había terminado tan repentinamente como comenzó. Cuando el silencio finalmente se apoderó del pueblo, todos parecían estar en shock. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. El padre estaba tendido en el suelo sin fuerzas para levantarse, con los ojos vidriosos, como si hubiera visto algo que jamás podría explicar. Algunas personas lo ayudaron a levantarse, pero la mayoría estaba en un estado de apatía, como si lo que hubiera sucedido allí hubiera drenado todas sus fuerzas. Miré hacia el campo, y el maíz estaba nuevamente estático, como si nada hubiera sucedido. Ninguna forma humana, ningún sonido, nada. Solo la tierra, quieta y sin vida. Pero yo sabía que algo allí todavía no estaba bien. Ana, la mujer que todos consideraban una bruja, estaba ahora de vuelta en el centro del pueblo, como si fuera la figura de calma que había restaurado el orden. Pero algo me inquietaba. Lo que sucedió allí aquella noche no fue normal, y lo que más me perturbaba era el hecho de que nadie parecía querer hablar sobre lo que realmente ocurrió. Ninguna explicación sobre lo que eran aquellas figuras de maíz, o lo que Ana hizo para hacer que todo desapareciera. Y lo peor, nadie parecía querer entender. Era como si todos, después de aquella noche, hubieran entrado en un estado de negación, como si tuvieran miedo de aceptar que el pueblo había sido tocado por algo mucho más sombrío. En los días siguientes, las plantaciones comenzaron a recuperarse. El maíz volvió a crecer de forma normal, pero yo ya no podía mirar los campos de la misma manera. Cada vez que pasaba cerca, sentía ese escalofrío en la columna, como si el terreno hubiera guardado algo profundo, algo que aún estaba latente. El pueblo siguió adelante, pero yo sabía que nada sería como antes. Lo que había sucedido aquella noche lo había alterado todo, y Ana permaneció allí como si fuera parte de la tierra, como si el pueblo la hubiera llamado de vuelta para cumplir algo que nadie más podría entender. Nunca más vi las figuras de maíz moviéndose,
pero la sensación de que algo estaba escondido bajo la tierra nunca me abandonó. A veces, por la noche, cuando el viento sopla de manera extraña, puedo jurar que escucho los susurros viniendo del maizal. Son los mismos murmullos que escuchamos aquella noche, y por más que lo intente, no puedo librarme de ellos. No sé si es un recuerdo, o si algo realmente quedó allí, atrapado en aquella tierra. Pero una cosa es cierta, aquel pueblo nunca más será el mismo, y yo, que presencié todo aquello, nunca podré olvidarlo. Lo peor es que, de alguna manera, sé que el pueblo nunca entenderá completamente lo que sucedió. El maizal guardaba más que maíz. Guardaba secretos antiguos, secretos del propio pasado de la comunidad, secretos que fueron enterrados pero nunca olvidados. Y cuando Ana regresó, no fue solo ella quien volvió. Algo más vino con ella, algo que el pueblo intentó olvidar, pero que la tierra nunca dejó ir. No sé lo que sucedió en aquel maizal, y creo que nunca lo sabré. Pero una cosa es cierta, algunos misterios no deben ser desenterrados. Nunca fui de creer mucho en esas leyendas que pueblan las pequeñas aldeas del interior, pero algo sobre aquella historia de don Julián me inquietaba. Era una noche sofocante de invierno y yo estaba en un viaje que nadie más que yo entendería, tratando de descubrir más sobre la leyenda que desde hace tanto tiempo rondaba aquel pueblo aislado. Había oído hablar sobre la guitarra que tocaba sola a medianoche en la cima de la colina, atrayendo a los habitantes hacia una capilla en 1900 ruinas. Al principio pensé que era un simple truco para asustar a forasteros, pero cuando llegué al pueblo me di cuenta de que nadie se reía de esta historia. Todos evitaban mirar directamente hacia la cima de la colina, como si el propio nombre de don Julián estuviera maldito. En la noche que había elegido, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino hasta la colina. No soy de asustarme fácilmente, así que subí hasta la cima sin pensarlo dos veces. El viento estaba frío y cortante, y a medida que me acercaba a la capilla en ruinas, sentía una presión creciente en el pecho, como si algo me estuviera observando. Cuando llegué allí, la capilla parecía desierta, pero una sensación de incomodidad se apoderó de mí, como si el lugar estuviera lleno de presencia. Fue cuando escuché, muy a lo lejos, la primera nota de la guitarra. Al principio pensé que podría ser algún animal o tal vez alguien del pueblo tratando de asustarme. Pero a medida que la melodía subía y bajaba, una sensación de familiaridad se apoderó de mí. Era una música que nunca había escuchado antes, pero parecía resonar dentro de mí, como si ya hubiera escuchado aquella melodía en algún lugar. Me acerqué a la entrada de la capilla y el sonido se hacía más fuerte. La guitarra tocaba sola y no pude evitar la sensación de que estaba siendo llamada hacia adentro, como si la música tuviera el poder de atraerme hacia aquel lugar. Cuando entré, el silencio fue absoluto, pero la melodía de la guitarra parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. Yo sabía que la leyenda hablaba sobre don Julián, el músico que había vendido su alma para ganar el don de la música eterna, pero no creía que eso fuera posible. Sin embargo, conforme la música continuaba, algo extraño comenzó a suceder. Mi memoria empezó a fallar. No podía recordar cosas simples, como mi nombre, de dónde venía o qué estaba haciendo allí. Como si la melodía estuviera borrando todo lo que yo era. Intenté concentrarme, intenté recordar algo, cualquier cosa, pero la música parecía consumirme. Cada acorde tocado era como una hoja afilada, cortando mi historia, mi identidad. Comencé a sentirme perdida, sin saber más quién era yo. Mi mente estaba en blanco y el sonido de la guitarra llenaba cada vacío. Cada paso que daba dentro
de la capilla me alejaba más de la realidad, más de mí misma. Ya no sabía qué buscaba allí, pero no podía dejar de escuchar la música. La música, aunque dulce e hipnotizante, tenía algo equivocado, algo que hacía que los vellos de mi nuca se erizaran. Cuanto más escuchaba, más el lugar parecía expandirse a mi alrededor, como si la capilla fuera más grande de lo que realmente era. Estaba perdida en el sonido, tratando de recordar alguna cosa, cualquier cosa, pero nada venía. La sensación de desconexión era tan fuerte que comencé a sentir miedo, un miedo genuino de que no podría volver. Cuando miré hacia los rincones de la capilla, algo llamó mi atención. Una sombra, sutil, como si alguien estuviera moviéndose entre las ruinas. Pero no había nadie allí, o al menos eso pensaba. Los ojos parecían engañarme. La música continuaba, suave pero amenazante. La sombra que vi comenzó a acercarse, hasta que me di cuenta de que no era solo una ilusión. Alguien o algo estaba allí conmigo. Intenté alejarme, pero mis piernas parecían pesadas, casi como si la gravedad se hubiera intensificado. Mi corazón latía rápido y yo intentaba gritar, pero la voz no salía. La música de la guitarra, siempre constante, hacía todo más claustrofóbico y estaba comenzando a sentir una presión, un dolor en el pecho. Era como si algo estuviera tratando de apretarme por dentro. Fue entonces cuando la sombra tomó forma. No era una persona, sino algo más. Algo que no podía describir, como si estuviera compuesta de varias capas de oscuridad. La criatura, si es que puedo llamarla así, flotaba ante mí, sin hacer un solo sonido. Pero su presencia era tan opresiva que mi respiración se volvió irregular. Quería salir, pero mis piernas no se movían. Miré hacia la entrada de la capilla, esperando encontrar algún tipo de salida, pero estaba distante, casi irreal. La sombra avanzó, y la guitarra tocó más fuerte, como si fuera lo último que escucharía. La sensación de olvido se profundizaba. Ya no podía formar una idea clara de lo que estaba sucediendo. Era como si mi identidad estuviera desapareciendo, poco a poco, disolviéndose en la música. Estaba escuchando, pero ya no sabía qué era escuchar, ni lo que yo misma era. Solo sentía una enorme falta de todo lo que había sido. Y la criatura, moviéndose con una fluidez absurda, se acercaba cada vez más, como si la música me estuviera transformando en aquello. No sabía si estaba siendo consumida por la música o por la sombra, pero de una cosa estaba segura: ya no era más yo misma. Intenté luchar contra esto. Intenté volver a mi mente, a lo que sabía, pero no podía. La sombra me tocó y en aquel momento todo quedó en blanco. La música, el miedo, las sensaciones, todo se deshizo en un vacío absoluto. El sonido de la guitarra desapareció de repente, como si fuera un chasquido en el aire. La capilla, que antes parecía viva con la melodía, estaba ahora completamente silenciosa y, de alguna forma, sabía que ya no era la misma persona. Ya no sabía quién era, pero sentía que algo muy grave había sucedido. La sensación de vacío era tan intensa que parecía que había sido arrancada de mi propio cuerpo. Ya no sabía qué estaba haciendo allí, ni qué estaba sucediendo. Todo parecía distante, como si estuviera mirando la escena desde fuera, pero sin poder comprenderla completamente. La sombra que me había tocado estaba ahora detrás de mí, pero no podía mirar hacia atrás. El peso de la presencia era demasiado para lidiar con él. Era como si cada movimiento fuera un esfuerzo sobrehumano. La música había parado, pero el silencio parecía aún más ensordecedor. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero era como si una parte de mí hubiera sido borrada. Miré alrededor de la capilla en ruinas, tratando de encontrar algo que me conectara con la realidad.
No había más marcas de pasos o cualquier señal de que hubiera estado allí antes. Todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo, pero parecía que el tiempo no pasaba. Aquellas ruinas estaban inmóviles, como si nada nunca hubiera sucedido. Y entonces escuché de nuevo, no la guitarra, sino el sonido de pasos suaves, como si alguien se estuviera acercando lentamente. Miré hacia el rincón, esperando ver a alguien, pero no había nadie. El miedo se transformó en un pavor inexplicable. Sabía que debería salir de allí, pero algo me impedía moverme. Una sensación de confinamiento se apoderó de mí, como si aquel lugar se estuviera cerrando a mi alrededor, apretando cada vez más. Era imposible ignorar la sensación de que algo muy antiguo y peligroso estaba allí, esperando para completar lo que fuera que estuviera sucediendo. El sonido de pasos ahora estaba más cerca y de repente una voz baja y distante susurró mi nombre. No sabía cómo sabía mi nombre, pero lo escuché claramente, como si estuviera resonando en mi mente. Intenté responder, pero mi voz no salía. Solo quedaba el vacío y una sensación creciente de que mi identidad estaba siendo deshecha. Cada vez que intentaba recordar algo, una ola de confusión se apoderaba de mí, como si el propio lugar tuviera el poder de quitar cualquier vestigio de quién era yo realmente. La música había parado, pero la sensación de ser consumida todavía estaba allí, implacable. Miré hacia las paredes de la capilla, que parecían ahora más distorsionadas, como si se estuvieran cerrando sobre mí. Fue cuando sentí de nuevo el peso de la sombra. Era como si se hubiera materializado detrás de mí, envolviéndome en una presión pesada. La música volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era dulce o hipnotizante, sino algo frío y cortante que me hacía querer arrancarme los propios oídos. La melodía ahora me cortaba como cuchillos. Ya no podía distinguir dónde terminaba la música y dónde comenzaba mi dolor. La guitarra parecía tocar directamente en mi alma, como si estuviera moldeando algo dentro de mí, algo irreversible. El dolor de la música se intensificaba y comencé a percibir que las paredes de la capilla no eran solo ruinas, sino algo vivo, respirando junto con la melodía. Ya no podía sentir mis manos o mis pies, todo estaba fuera de foco, como si estuviera flotando entre la realidad y una pesadilla sin fin. Era imposible escapar, pero la peor parte fue cuando sentí algo dentro de mí quebrándose. No era un dolor físico, sino algo mucho más profundo, como si mi alma estuviera siendo desgarrada por la música. Ya no podía pensar correctamente, todo se estaba deshaciendo. Con cada acorde de la guitarra, más pedazos de mí se perdían. De repente, la música paró de nuevo. Y el silencio, que antes me aterrorizaba, ahora parecía un alivio. Pero ese alivio no duró mucho tiempo. Cuando miré hacia la entrada de la capilla, vi una figura. No sabía cómo describirla, pero era como si el aire a su alrededor fuera más denso, más pesado. Ya no había sombras, solo una silueta oscura que se acercaba lentamente hacia mí. Cada paso que daba hacía que la figura pareciera más grande, más amenazante. Algo dentro de mí gritaba para salir de allí, pero no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en aquella forma. La figura se acercó y podía sentir su presencia como una presión constante, aplastando todo a mi alrededor. Fue cuando me di cuenta de que, de alguna forma, estaba tratando de jalarme hacia dentro de la música, como si quisiera que yo fuera parte de aquella melodía infernal. Cada acorde parecía una orden, empujándome más cerca de aquella sombra. Intenté resistir, intenté luchar contra aquello, pero era como si la música me hubiera dominado completamente, como si fuera incapaz de escapar. Mi visión estaba borrosa, mi mente fragmentada.
La sensación de estar perdiéndome fue aún más fuerte cuando la figura finalmente se detuvo ante mí. Ya no era una sombra, sino una presencia viva, esperando. Sabía que tenía que salir, pero el miedo me paralizaba. Lo que sucedía allí parecía estar más allá de mi control, más allá de cualquier explicación. Mi mente se estaba apagando y ya no sabía quién era yo. Todo lo que quedaba era la música, la sombra y aquel vacío inmenso. Fue cuando, en un último esfuerzo desesperado, intenté dar un paso hacia atrás, y entonces todo se detuvo. La guitarra se silenció, la figura desapareció y la presión en el aire se disipó de repente. La capilla estaba de vuelta a su estado de ruina, vacía, silenciosa. Yo todavía estaba allí, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Ya no sabía lo que había sucedido, pero la sensación de haber sido consumida por algo más allá de mi entendimiento quedó marcada en mi mente para siempre. Me alejé de allí, no sé cómo, pero algo me llevó fuera de aquella capilla. No recuerdo haber mirado hacia atrás, no recuerdo nada más que haya sucedido en aquel momento. Cuando finalmente llegué al pueblo, el día ya comenzaba a amanecer. Las personas pasaban junto a mí como si nada hubiera sucedido. Nadie parecía recordarme, y yo no sabía cómo explicarme. Mi memoria estaba en pedazos, y sabía que había perdido algo, tal vez incluso lo que me hacía ser quien era. Y hasta hoy no puedo entender lo que realmente sucedió en aquella capilla, o por qué, después de aquel encuentro, simplemente ya no soy la misma.